Vamos a leer ahí primera de Tesalonicenses capítulo 4, uno en adelante. La verdad que ahorita pues estemos 2 o 3 congregados, hermano, en su nombre, y el tiempo que pues nos demos, pues gloria al Señor. Hay congregaciones que no están todos en la iglesia, hay personas que pues se reúnen nomás a 2, 3, 4 también en las iglesias, pero sí que no sea el concepto, hermano, religioso que siempre le ha sido notar al hombre, algo, algo que siempre es común de las iglesias, como se los he dicho, no algo común, no algo religioso, no algo ya como un hábito, hermano, pero no un hábito de adoración, sino un hábito de hacer algo rutinario. A veces es lo que hace la gente. Y pues no debe de haber eso en nosotros. No debe de haber eso en nosotros. Nosotros debemos de venir porque amamos a Dios. Porque amamos la obra de Dios. Porque amamos las cosas de Dios. Porque queremos hacer las cosas de Dios. Deleitarnos en las cosas de Dios. Servir a las cosas de Dios. Y pues es lo que Dios quiere que nosotros hagamos día con día. Dice aquí en el versículo 1, dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, y es lo que, sí están ahí, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:1. Y es lo que Dios, la verdad, realmente Dios quiere en nosotros, hermano. No quiere que seamos, hermano, algo rutinario. Dios quiere que nosotros seamos en nuestro corazón, que lo que hemos aprendido, del Señor por medio de los hermanos o por medio de los apóstoles, no es tanto, hermano, que lo que hemos aprendido de los hombres. Y aquí mucha gente tiene este mal concepto, criterio. Muchas veces imitamos a los hombres de este tiempo, a los tiempos que hemos mirado como desde nuestros abuelos para acá, o de los papás para acá, y nos hemos habitado a esa forma de vivir, que nosotros vemos a los hermanos, vemos su testimonio de los hermanos para acá, y lo que ellos hacen muchas veces nosotros lo imitamos, pero el Señor no quiere que nosotros imitemos, ¿sí? El Señor no quiere que nosotros imitemos lo que es esa parte. El Señor quiere que imitemos lo que es de Dios, lo que está escrito en la Biblia, lo que está, hermano, lo que está pues puesto en la Escritura, amén. Dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos, dice, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros debemos de abundar en las cosas del Señor, no en las cosas que aprendamos ahorita en estos tiempos. Porque la verdad, muchos están tan habituados a un cristianismo de hace, ¿qué será, hermanos? Unos 60, 70 años. Un cristianismo de hace 70 años. Un cristianismo de unos 100 años. Estar habituado a un cristianismo de estos tiempos. Y aquí no nos está, hermano, aquí dice que nos habituemos, o que andemos, o que aprendamos de la manera antigua, o sea, de los hermanos, cómo se conducían los de la Escritura, no cómo se conducen los de hoy en día, hermano. Porque si nosotros nos conducimos, hermano, en los cristianos de este tiempo, que la verdad no sería bueno, porque nosotros vemos, hermano, que el hábito de estos tiempos, de muchos cristianos, el hábito de estos tiempos tiene muy mal testimonio, la verdad. Y si nosotros nos habituamos, ¿sí?, a caminar como estos que se conducían, o sea, los de la Biblia, la verdad, ejemplos, hermano, los ejemplos más hermosos son los de la Escritura. Ahí vemos cómo caminaban los apóstoles, ahí vemos cómo caminaban los profetas, ahí vemos cómo caminaba el Señor Jesús, ahí vemos cómo caminaban los hijos de Dios. ¿Para qué queremos más ejemplos, hermano? ¿Para qué queremos más ejemplos? Por eso, tristemente, hoy en día, hermano, el cristiano pone la mirada en el hombre, en los de estos tiempos, y dicen, no, yo para ser como ese cristiano, mejor no. Pues que no pongan la mirada en ese cristiano de estos tiempos, pon la mirada en de estos tiempos de la Biblia.
Sí, para caminar como ellos, conducirnos como ellos, andar como ellos. Y dice, y así abundéis más y más, como diciendo, como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día llegue a ser que perfecto. Pero nosotros, tristemente, hermano, la mayoría de los cristianos de este tiempo tenemos la verdad, tenemos la mirada en los cristianos de estos tiempos. Y vemos, hermano, sí, hemos visto cristianos que gracias a Dios sirven al Señor, hermano. Hemos visto cristianos que sirven al Señor. Y esos cristianos, ¿saben qué fue lo que hicieron, hermano? Esos cristianos pusieron su mirada y su mentalidad y su corazón en los cristianos de estos tiempos de la Escritura. Por eso viven como aquellos hombres antiguos. Pero si nosotros, hermano, ponemos nuestra mirada no en los hombres de este tiempo, sino en los hombres de este tiempo de la Escritura, entonces nosotros vamos a caminar como ellos andaban. ¿Amén o no? ¿O cómo lo creen? Porque es verdad, hermano, hoy en este tiempo vemos un cristiano y lo vemos y vemos un montón de defectos y errores y decimos, ay, Señor Jesucristo, pues ¿qué pasó? Pero si vemos un apóstol Pablo, vemos un apóstol Pedro, sí tuvieron errores, pero sus cualidades que ellos tuvieron, hermano, sus condiciones que ellos tuvieron, sus actitudes que ellos tuvieron, ahora nos ponemos a reflexionar en ellas y decimos, no, pero pues yo no hago lo que hizo Pedro, yo no hago lo que hizo Pablo, yo no hago lo que hizo Ananías, yo no hago lo que hizo Juan, yo no hago lo que hicieron los apóstoles. Entonces ahí nos reflejamos, hermano, que estamos diciendo, no, pues entonces ¿qué nos falta? Entonces nos falta poner nuestra mirada en los de este tiempo. Amén. Por eso aquí y yo vuelvo a repetir el mismo versículo, dice, por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, no dice que de estos, no de estos de ahorita, de estos pastores o ministros, hermano, no de estos hermanos, sino de estos que están en la Biblia. Y le vuelvo a repetir, hermano, por eso hay muchos que ponen la mirada de estos tiempos. Y yo no digo que mucha parte estén mal, hermano. Hay parte que está bien, pero qué mejor, hermano, poner nuestra mirada en los de estos tiempos de la Escritura, no en los de estos tiempos de los hombres de estos tiempos. La Biblia no dice que pongan la mirada en los de estos tiempos. La Biblia siempre, hermano, cuando menciona de los apóstoles, y más cuando Pablo menciona, dice ¿que acaso yo no les enseñé esto? ¿Que acaso yo no les exhorté en esto? ¿Que acaso yo no les hablé de esto? Y aún cuando les mandaba cartas era porque oía que entre ustedes había pleitos, divisiones, celos, iras y todo esto. Dice, y yo les hablaba a ustedes de que se apartaran de eso, que si fueran imitadores de mí como yo lo había sido de Cristo. Y dice, hermano, cosas que hoy en día es lo que debe de haber en el cristiano. No poner la mirada en los de estos tiempos, sino poner la mirada, hermano, en los de estos tiempos bíblicos. Porque la verdad no hay mejor ejemplo que ellos. No hay mejor, hermano, forma de vivir que la de ellos. Y nosotros hermano, la verdad, usted va a una congregación, va a otra congregación, va a otra congregación, va a otra congregación y tienen el mismo sistema, hermano, el mismo sistema o comúnmente el mismo sistema como religioso de la iglesia, hermano. Un sistema, hermano, que llevan todos igual, hermano. No tienen nada como nada nuevo de la Biblia o son cosas, hermano, algo rutinarias bíblicas y no nos traen, hermano, aquella palabra que trae vida, que trae esperanza, que trae exhortación, amor o consuelo o exhortación de reprensión, hermano, sino que, hermano, llevan como un ritmo como de enseñanza, es un ritmo de enseñanza así muy como dizque muy derechas, hermano, pero en realmente, hermano, cuando fueran derechas sus palabras, cuando fueran derechas sus enseñanzas, hermano, deberían no solamente que fueran bíblicas, porque todos los pastores, hermano, o todos los ministros agarramos la Biblia para decir, es bíblica la predicación, ¿cierto o no? Todos decimos lo mismo, son bíblicas, miren, aquí son bíblicas, pero siempre, hermano, agarramos pasajes, hermano, como no a veces, hermano, que concuerden, sino como os conviene a nosotros acomodarlos para que digan, oh, qué tema tan bonito salió, oh, qué tema tan bueno me sacamos para predicar. No, hermano, hay que dejar mejor que el Señor hable a nuestra vida, no tanto que sea un tema temático por verlo sacado por estudiar homilética, hermenéutica y sacarlo, sino que un tema, hermano, que Dios nos hable a la vida para que la palabra de Dios redarguya nuestras vidas y no solamente decir, ay, qué bonito tema se aventaron ahora o qué bonita predicación se aventaron ahora y no hubo nada de Dios en la palabra, hermanos, hubo palabra bonita y hasta se puede sentir uno a gusto, decir, oh, wow, qué predicación tan bonita.
Pero ¿dónde está la presencia de Dios en la exhortación, en que nos lleve a caminar, como decía aquí, que como os conviene agradar a Dios? Que sea como os conviene agradar a Dios, no solamente escuchar una predicación que diga, oh, qué bonita predicación. No, que sea una predicación que nos lleve o que nos convenga agradar a Dios. Que nuestra vida, hermano, la predicación nos enseña a nosotros cómo nos conviene agradar a Dios. No solamente una buena predicación, no solamente una buena enseñanza, sino que nos enseñe cómo agradar a Dios. Y eso es lo que aquí el apóstol nos está diciendo. Dice que lo que aprendimos, de la manera que aprendimos, dice, de nosotros, cómo os conviene agradar, o cómo conviene, o cómo conducirnos a agradar a Dios. Dice, así abundéis más y más. ¿Qué significará, hermano? Que abundéis más y más. Que si un día hicimos algo hermoso para Dios, o algo bonito para Dios, como levantarnos en la mañana, orar 10 minutos, que mañana no sean 10, que mañana sean 12 minutos o 15 minutos. O sea, que vaya más y más, no disminuyendo. Hoy oré 10 y mañana oré 5 porque pues ya me aguadé. No, debe de ser como que lo que conviene, las cosas de Dios. O sea, hoy oré 10 y a nosotros, hermanos, nos conviene agradar a Dios de una manera, conduciéndonos como los apóstoles, conduciéndonos como ellos, que nos convenga, hermano, agradar a Dios, que vaya como más y más. Que nuestra conducción, que nuestra forma de caminar, hermano, vaya siendo más recta y más genuina y más limpia delante de Dios cada día, hermano. Yo les he dicho, hermano, que estos tiempos, hermano, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a venir por una iglesia virgen. ¿Sí? O sea, una iglesia, hermano, una iglesia que esté preparada para una boda. Una mujer, hermano, la novia del Señor, hermano, no va a venir por una novia que esté toda desordenada, por la novia que esté toda descuidada, por la novia. Imagínense, hermano, que llegue la hora del día, de donde ya llegue el día que diga la fecha, hoy ya nos vamos a presentar. ¿Y qué tal que la mujer todavía anda ya viendo su vestido y todo, y que sea el mero día de la boda? ¿Qué va a decir? Oye, pues qué, pues ahí la va a dejar. Pero si la novia está preparada y lista, ella ya tiene que estar lista con su vestido blanco. Ella tiene que estar preparada. ¿A qué hora va a ser la hora? Cuando Él venga por ella. No sabemos la hora ni el día, pero cuando Él venga ya debe estar preparada la novia, vestidita de blanco, limpiecita, arregladita, esperando al esposo. ¿Para qué? Para que sean presentados, hermano. Cuando sea la presentación va a ser en los aires, hermano. O sea, la bendición va a ser esa. Pero muchos, hermano, muchos no están preparados. Muchos no están como conviene a Dios. Muchos no quieren caminar como le conviene a Dios. Muchos quieren seguir caminando como les conviene a ellos, como han visto a otros vivir en estos tiempos. Quieren seguir viviendo como, pues no, si el hermano vive así, yo también. No. Es como conviene, como dice aquí el apóstol Pablo, como yo los enseñé o aprendieron de nosotros, aprendan también ustedes. No aprendan como nos están, hermano, hoy en día, les digo, porque la verdad, hermano, si nosotros vemos pasajes bíblicos, a veces vemos cosas de aquí, decimos, pero es que aquí dice esto, ¿y por qué en el mundo se vive esto, en las iglesias se vive esto, cuando acá dice otra cosa? Y uno se queda como sorprendido, hermano, de las cosas, porque la gente está, hermano, no como les conviene la palabra, está como han sido habituados, hermano, desde que ellos se iniciaron en la iglesia, así han ido habituándose. Un hermano, bueno, un cristiano que ya conoce muchos años, puede estar cegado espiritualmente. Sí, sí, hermana. La verdad, sí. Hay muchos así. Yo conozco muchos así, que están así. Tienen ya hasta 50 años, pero están cegados espiritualmente. Y han aprendido una forma de vivir. Bueno, no algunos, un montón, no. Conocemos gente así. Gente que se ha encaprichado a sí misma, gente que nomás lo que ellos creen o sea, abriéndose sobre otros, no son de los que dicen, no, hermano, pues yo pienso que yo creo así, hermano, no sé, ustedes tendrán otra opinión diferente, pues a ver, explíqueme. No. Eso es, al decir eso, es aceptar que otro puede tener mejor razón, pero a veces decir, no, pues yo creo así, yo aprendí así, yo creo así, y yo sé que así es. O sea, esa expresión es de orgullo de que no acepta que otro le enseñe. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que yo así aprendí.
Y yo así creo que dice aquí, así me enseñaron, así fui enseñado y así es. Eso es estar mal. Una cosa es decir, no, pues yo pienso, pero si tú me dices otra expresión y me sacas de lo que yo creo, en lo que yo estoy así creyendo, pero me haces entender con la Biblia o con las Escrituras y por medio de la palabra de Dios o del Espíritu Santo de Dios, entonces yo voy a aceptar que lo que me estás diciendo es verdad. Luego se apartan ellos y ya en la congregación donde nacieron ya no los toman en cuenta. Pues es que eso, hermano, es una apostasía religiosa también. La verdad es apostasía de religiones. No, más apostasía, hermano. No nomás apostasía, es decir, me aparté de las cosas de Dios. No, apostasía es quedarme ciego de las cosas de Dios también. Porque me quedo ciego y ya no acepto de nada. Yo lo malo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, y todos los demás pueden estar mal menos esa persona. Y si se ciegan, hermano, se ciegan hasta en pasajes bíblicos, se ciegan hasta en estudios bíblicos, como ese, ahorita, hermano, pues la verdad hay muchos temas, hermano, controversiales en las escrituras, y que hoy en estos tiempos hay muchos temas, hermano, que se han estado así debatiendo, tiranes y jalones por lo que está pasando, por lo que dicen, por lo que se habla y de lo que se enseña, hermano. Pero, hermano, volvamos atrás a lo mismo. A nosotros que no nos, hermano, aún, hermano, que es, leía yo un pasaje bíblico donde decía que si la tierra fuera removida y si los montes fueron traspasados al fondo de la mar, dice, nosotros no debemos de temer, hermano, nosotros nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar bien firme, no escuchando a enseñanzas de quién, de personas que traen, hermano, porque agarran el momento, hermano, de ahorita del susto y empiezan a predicar un montón de cosas, hasta pasajes del Apocalipsis y de esto, y pues la gente se queda, hermano, como, ay, ¿por qué? Hermano, dice la palabra que no nos debemos de turbar. Para nada, nosotros debemos estar bien conscientes, hermano, que todo tiene que pasar, que las cosas tienen que pasar y que Dios, si nos va a guardar, nos va a guardar. Y si vamos a morir, también hay que estar preparados, porque ese día que muramos también es el final de nuestra carrera y estamos preparados, ya vestidos de blanco, como la Virgen, hermano, como una virgen, como la novia, de blanco, limpia, pura, para el encuentro con nuestro Dios. Yo tengo un conocido así que tiene, bueno, ya está encapsulado, pues ya no le entra nada. Okay. Y ya sabe todo y es algo, pues. Y toda la gente de los hermanos lo menosprecian, pues, porque es pura contienda. Con él. Pues le digo que sí, mucha gente, hermano. Así hay mucha gente. Y luego, hermano, la verdad, a veces les empiezo a hablar con la escritura a esas personas y la verdad empiezan a decir que uno está mal, que uno está mal, y no aceptan lo que uno les diga. Pero vuelvo yo a repetir, ¿cómo es, hermano, que nos podemos dar cuenta de un verdadero cristiano? Aquí, hermano, la Biblia nos enseña cómo es un verdadero cristiano, cómo camina un cristiano, cómo se mueve un cristiano, cómo habla un cristiano, qué es lo que dice un cristiano. Y no solamente lo que habla y dice, sino su testimonio, lo que hace en el testimonio. Se demuestra, hermano, quién es un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano, hermano, camina, como dijo aquí el apóstol Pablo, camina como aprendió de una manera, ¿de qué? De conducirse y agradar a Dios. Así se debe de conducir un cristiano, de la manera que se conduzca para agradar ¿a quién? A Dios. Pero ¿cómo, hermano, podemos identificar esta expresión, hermano? ¿Cómo lo podemos identificar? Siga leyendo. Ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha
a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de que os améis unos a otros. Amén. Fíjese, hermano, fíjese, y puede seguir uno leyendo, pero fíjese lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? Ahí está, directamente. Este hermano que me estaba refiriendo es el hermano que lo quiso usted saludar afuera, un día que lo traje, ¿no? Un día que iban a evangelizar. ¿Se recuerda, verdad? No, hermano. Me acuerdo que un día vine yo con un hermano que lo quiso saludar a usted y como que no sé qué le dijo que no lo saludó. Ay, ni me acuerdo, hermano. Sí, tú me comentaste. Sí. ¿Quién se...? ¿Sí? Sí, un hermano medio marciano. Es que Pablo, hermano, la verdad, Pablo nos está enseñando cosas bien importantes, hermano. Es que, hermano, muchas veces nosotros decimos, es que un cristiano, es que no, hermano, es que eso decimos serlo. ¿Por qué? Mire, hermano, mientras de que vivamos una vida como de estos tiempos, así una vida bien, hermano, lo que está escrito, dice que fue escrito para vuestra enseñanza, fue escrito, ¿verdad? Lo que está escrito fue para vuestra enseñanza, para que nosotros aprendiéramos de lo que fue escrito, para que nos pudiéramos identificar de lo que ellos escribieron para nosotros. No solamente fue escrito para escribirse nomás por escribirse, sino que realmente lo que se escribió, hermano, fue para enseñarnos cómo vivir, identificarnos a nosotros mismos quiénes somos cristianos y quién no más anda ahí disfrazándose como un oveja, pero realmente sus actitudes, sus formas de ser, hermano, tienen que salir a la luz un día. Y el día que salen a la luz dices tú, ese no es cristiano, aparenta serlo, pero hay que tener más cuidadito con eso. Lo podemos saludar en el amor del Señor, amén, Dios le bendiga, hermano, pero hermano, uno está en el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que tengamos discernimiento de espíritu, hermano, para saber quién es el que está tratando ahí con nosotros, hermano. Y tener cuidado de aquellos que son nomás lobos vestidos de ovejas, queriendo destruir a la iglesia. ¿Cómo? Sin el amor de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí en el versículo, la verdad, el versículo 2. Dice, porque ya sabéis las instrucciones. Amén, porque ya sabéis las instrucciones. Y si ya las sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Pues practicarlas, ponerlas por obra. ¿Sí? Las instrucciones, dice que os dimos por el Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. Lo primero que debe de haber, hermano, para un verdadero cristiano, ¿qué debe de haber? Santificación. Eso es lo primero que debe de haber en un cristiano, hermanos. Es lo primero que Dios pide del cristiano. Y recuerda, hermano, lo que dice Hebreos capítulo 12, 14, dice que sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Y ya lo veníamos predicando en unas predicaciones anteriores, hermano, que realmente para que yo pueda santificar mi vida, necesita haber paz primero en mi corazón. Si no, yo nunca voy a querer reconocer qué es la santidad en mi vida ni en mi corazón, hermano, porque si no hay paz en mí, ¿cómo voy a reconocer que necesito aprender del consejo de estos libros o de estos textos para mi vida? Lo que realmente es. Disfrazaré la palabra en mi vida, pero un día todo tiene que salir a la luz con el testimonio del verdadero cristiano o del que no es cristiano. Amén. Si no se santifica y no tiene paz en su vida, hermano, un día va a empezar a brotar lo que hay dentro de él. Y lo que hay dentro de él es que lo que decía, dice, que nos santifiquemos, y no va a haber la santificación, sino que va a haber ¿qué? La fornicación. Dice, que os apartéis de fornicación. Pero si no se santifica el hombre, hermano, entonces ¿qué es lo que va a tener en su vida? Pues deseos de fornicar, deseos de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y no nomás fornicar, hermano, en la carne, sino también recuerda, hermano, que también hay fornicación espiritual, fornicación de la escritura, fornicación, hermano, adulteramos las cosas de Dios, estamos fornicando espiritualmente. Ya no, hermano, fornicamos, hermano, físicamente, sino que también por hacer la palabra de Dios a nuestro modo, a nuestra conveniencia, o lo que creemos o lo que pensamos, estamos fornicando la palabra o adulterando la palabra, hermano, a nuestra conveniencia. Y entonces ya, hermano, ya no es una palabra
genuina, sino adulterada. ¿Por medio de quién? De nosotros mismos, los que estamos diciendo que somos hijos de Dios, o los que practicamos la Biblia o las reglas que Dios nos dejó. Y aquí empieza a decir más cosas, hermano. Empieza a decir más cosas. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjense, eso está tremendo. Dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie a quién. Fíjense, hermano, esto entra bien tremendo. El otro día, el versículo, hermano, 4 y 5, hermano, la verdad, tiene un grande misterio, hermano, sobre el matrimonio. Y pues ya hemos hablado en ocasiones sobre el matrimonio, cómo debe de conducirse un matrimonio, cómo debe de andar, cómo debe de caminar delante de Dios. Entonces, hermano, me voy a brincar ese pedacito para después en otra ocasión, otro tema, poderlo ampliar sobre el matrimonio. Ahorita quisiera seguir más adelante. Dice en el versículo 6, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Fíjense, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que si alguien que se dice ser cristiano, aunque tenga 20, 30, 40, y sea predicador o músico o lo que sea, hermano, o miembro o simpatizante, todo aquel que diga lo que quiera, hermano, pero si llega a engañar a sus hermanos con cosas, le pregunto, ¿verdaderamente está siendo un cristiano que conviene, que le gusta agradar a Dios más y más? ¿O está siendo, hermano, como una oveja, un lobo vestido de oveja, hermano? Sí, ¿por qué? Porque, hermano, ¿quién va a engañar a su hermano? Si el Señor dijo que debemos de amarnos unos a otros, no a engañarnos, no a mentirnos. El engaño, usted sabe, hermano, que el engaño trae muchas cosas, ¿eh? El engaño no solamente es, ay, lo engañé y se acabó. No, el engaño, hermano, trae un montón de actitudes y de cosas sucias, hermano. Porque el engaño se abarca a muchas cosas, no solamente es te engañé. O sea, es un término que abarca, hermano, a multitud de situaciones que puede haber en la vida. ¿Sí me entiende? Puede ser engaños de que alguien puede ir a sacar algo, hermano, y está rentando en un lado, va y saca algo, dice que es su casa, lleva hasta un comprobante de domicilio, va y compra 2, 3 cosas en una tienda y en la siguiente semana, ¡pum!, desapareció de ahí. Ya no vive en esa casa, engañó a los de la tienda y hasta los robó. ¿Sí me entiende? Esa es una forma. Otro, engañar, hermano, también como decía aquí, hermano, engañar a la esposa. Que yo, hermano, yo ande por allá y mi esposa acá y yo allá buscando a otra o hablando con otra y engañándola. O sea, hay muchas cosas, hermano, ¿cómo se pueden engañar? Muchas. Entonces, hermano, tratos con los hermanos, de que yo haga un trato con el hermano, pero lo engañe y lo robe, o lo defraude, o X. Hermano, todo ese tipo de cosas, hermano, son engaños. Son engaños. Y el Señor aquí nos está diciendo que así no debemos de conducirnos los verdaderos cristianos. Eso no es conducirse un cristiano. Por eso nosotros en el 1 que nos decían, que sea como conviene de aquellos tiempos, no de esos tiempos, hermano, de aquellos. Recuerden que Ananías y Zafira quisieron engañar a Pedro y a los apóstoles en el día de que cuando vendieron sus tierras, quisieron engañarlos. Es otro engaño, fíjense. Quisieron engañarlo y no pudieron, porque el Espíritu Santo de Dios les quitó la vida. Aun cuando David, hermano, el profeta David, el rey David, ¿recuerdan cuando engañó allá aquel tiempo cuando a su propio soldado mandó traer su mujer y se metió con ella y esto, el otro, y todavía lo mandó matar? Quiso engañar a todo mundo, hermano, pero cuando el profeta Natán, hermano, llegó, le dijo todo lo que estaba haciendo y le sacó el engaño a su luz. Todo lo que se ha hecho escondido, hermano, los engaños salen a la luz, hermano. No, los engaños, hermano, por eso es lo que les digo, hermano, a la gente a veces, y luego a veces la gente dice, ay, Señor, perdóname, ya no, pero siguen practicando el engaño, hermano. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, que no ha cambiado esa persona, porque no nomás engañó una sola vez,
Dice, no, ya no, perdóneme, ya no lo voy a volver a hacer. Pero pasa el tiempo, hermano, pero como Dios no lo castiga, como Dios no le llama la atención, es porque, ¿saben por qué Dios no hace eso, hermano? Una persona de llamarle la atención o castigarle eso, porque ya no lo trata como a hijo, sino como a un bastardo. Cuando alguien, hermano, Dios ya no le llama la atención, cuando Dios ya no le jala las orejas, cuando Dios ya no le exhorta, cuando Dios ya no lo quiere arrimar a la iglesia, es porque ya no lo quiere como hijo, lo tiene como un bastardo. Y la verdad, Dios ya, ¿para qué quiere gente así, hermano? Pero hay gente, hermano, que aunque Dios ya no lo quiera, aunque Dios ya no le exhorte, aunque Dios ya no le diga nada, esa gente sigue predicando, siguen cantando, siguen siendo hermanos de la iglesia, siguen evangelizando, pero ya están engañados, hermano, están cauterizados mentalmente y ellos piensan, están aquí cantando al Señor, pero allá afuera pueden estar tomando, queriendo engañar, hermano, a los hermanos, pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y así hay muchos, hermano. Y aquí no está diciendo el Señor así, el Señor, por medio del apóstol Pablo, regreso al 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, de ellos, de Pablo y de los demás apóstoles, ¿qué deben de hacer? En el 1, de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conducirnos y agradar a quién? A Dios. Así abundéis más y más. No que se nos olvide, hermano. No que se nos olvide. No que al rato veamos a otro hermano. No, pues es que el hermano es así. Pues si el hermano hizo esto, pues yo también. No. Aquí está diciendo que no como estos, sino como aquellos. Que nos acordemos cómo caminaban ellos. Pero muchos no lo hacen, hermano, tristemente que así está conduciéndose hoy en día el mundo. Y aunque muchas veces les diga uno a la gente dice, ay, sí. Y fíjense, hermano, el que anda mal, el que anda sancochado, el que realmente no busca a Dios, siempre va a decir, ¿a poco muy perfecto? ¿A poco muy santo? Cómo se da golpes de pecho. Nomás con simplemente, hermano, el testimonio demuestra lo que somos cada uno, hermano. No ocupamos decir nada. La Biblia dice que por los frutos es conocido el hombre. Por los frutos. Y nadie está juzgando a nadie, sino que los frutos son los que, hermano, demuestran quiénes somos nosotros. Y eso es lo que el Señor aquí nos invita a que sigamos, hermano, nosotros, pues siguiendo adelante. No dicen que ninguno agravie ni engañe a su hermano. ¿A cuál hermano? Pues a los de la iglesia, hermanos. ¿Cómo voy a agraviar yo a mi hermano, hermano? ¿Cómo voy a engañar yo a mi hermano? Si digo que es mi hermano, a mí me gustaría que me engañaran. A mí me gustaría que me agraviaran. Pues si es mi hermano, ¿qué esperamos del hermano? ¿Que nos agravie? ¿Qué esperamos del hermano? ¿Que nos engañe? ¿Que nos mienta? ¿Que haga tranzas con nosotros o que haga algo con nosotros? Claro que no, hermano. ¿Y ustedes creen que en muchas iglesias no quisiéramos, hermano, que los hermanos vivieran de una manera, hermano, de esta? Así como el Señor dice, que abunde y más servir a Dios y agradar a Dios. Y no que estamos viendo, hermano, tantos de, no, pues que el hermano, no, pues que hermano, a nosotros que nos convenga servir a quién? A Dios. Como lo que decíamos, hermano, de la Santa Cena, cada quien que se analice a sí mismo y que se observe a sí mismo. ¿Para qué? Para que lo que haga para Dios, lo haga, hermano, con dignidad. No indignamente. ¿Por qué? Porque así, hermano, quitaríamos juicio de nuestras vidas, hermano. Y haciendo lo contrario, hermano, pues acarrearíamos juicio, enfermedad y hasta muerte. Por eso, hermano, nosotros debemos de entender todo este tipo de cosas. Hay gente, hermano, como se los dije, hay gente que come la Santa Cena y todo, hermano, y lo hace indignamente. Entonces, cuando lo haga indignamente, hermano, juicio cae sobre él, cae muerte espiritual. Y es lo que decía, hermana, que aunque tengan muchos años, espiritualmente, aunque sea como sea, predicadores, músicos, miembros, a veces están muertos espiritualmente, hermana. Aunque usen la palabra y aunque vea uno milagros en ellos, la Biblia dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos porque no está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, hermano. Usa el nombre del Señor y puede haber milagros y sanidades, pero está usando el nombre del Todopoderoso, el que sana. No es el hombre, es el nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que sana y liberta, no es el hombre. Pero muchos piensan, y ahora en estos días, hermano, si alguien ve a un hermano que ora por los enfermos, dice, wow, ese hermano tiene a Dios. Entonces quiere decir que el otro hermano no tiene a Dios porque no ora por los enfermos, sanan. Es una mentira, hermano, del diablo. ¿Por qué creen que hay tanto engaño, hermano, en muchas iglesias, hermano, que oran por los enfermos, esto y el otro, y hay sanidades, y la gente dice, wow, qué sanidad?
Qué hermano tan entregado. Ahora, si vemos músicos, hermano, que tocan muy bonito y cantan muy bonito y hasta hacen que llore la iglesia y que dicen, ay, el hermano, cómo Dios lo usa. Pero llega otro hermano que canta medio fellito y tiene mejor testimonio que los que cantan bonito y le gusta agradar a Dios y sirve a Dios. Y la gente, porque lo escucha cantar fellillo, ni se compunge de nada y dice, ay, qué feo canta, está todo desentonado. Pero qué tal que aquel esté llorando con todo su corazón ahí cantando. Y uno acá criticándolo y murmurando. Toda la bola estamos mal. Ese varón, quién sabe, esté mejor que todos. Y eso no entiende la gente. Porque la Biblia dice que busca verdaderos adoradores que le busquen espíritu y verdad, no músicos, ni cantantes. Por eso hay muchas cosas, hermano, que en estos tiempos la gente no tiene la mentalidad que dice la Biblia, que nosotros debemos de conducirnos como los de aquel tiempo, no como los de este tiempo. Ha habido un cambio, hermano, la verdad, hermano, totalmente fuerte. Y no hay cristianos, hermano, que quieran poner su mirada en la palabra bien, porque la palabra de Dios, hermano, ¿qué es lo que hace con nosotros? Pues nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos da hasta duro, porque es una palabra más cortante que una espada de doble filo y corta y penetra. Dice que penetra hasta lo más profundo del corazón. Entonces nadie la quiere. Nadie quiere eso. Porque no sienten, hermano, bonito, sienten que la palabra de Dios pues retuerce. ¿Sí me entienden? Entonces la palabra de Dios es para que nosotros la recibamos tal cual está escrita. Tal y cual, hermano, como esté aquí. Por eso dijo Pedro, hermano, en aquel día sí quiso renegar Pedro cuando le dijo, ay, Señor, pero ¿por qué le estás predicando tan duro? La verdad, eres muy duro, Señor. La gente se está yendo. Y yo les he dicho, hermano, que yo pienso, hermano, pues en aquel tiempo se juntaban 3,000, 5,000 personas, no eran 2 personas ni 3, así como ahorita, hermano, que estamos. No es como ahorita. En aquel tiempo, hermano, se juntaban multitudes y cuando estaba el Señor ahí sentado en una roca, en una piedra o algo y estaba ministrando por la palabra, hablando la palabra de verdad y enseñándole la palabra de verdad. Mi hija, empareja la puerta. Entonces, hermano, todo ese tipo de cosas, hermano, la gente en aquel tiempo, no crean que porque se levantó 1 o 2 o 3 de los 5,000 y se fueron, los apóstoles dijeron, ay, se están yendo. No, hermano. No, miren, cuando hay multitud y se paran 3, 4, 5, 6, pues no se notan. ¿Sí me entienden? No se notan que se están moviendo. Pero si hubiera, hermano, que se estuvieran parando 100, 200, 300, 400, 500 entre los miles que había, como levantándose, incomodándose, yéndose, entonces yo pienso que sí se alarmaría uno como algo raro. Oye, pues ¿por qué están yendo tantos? No, están yendo, pero muchísimos. No, hay que decirle al maestro que la gente se está incomodando por lo que está hablando y se están yendo mucha gente está levantando. ¿Y qué le dijo el Señor? A ver, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro se quedó así como atacado, hermano, como diciendo, ay, Señor, no, Señor, pues que tú tienes palabras de vida eterna. Ah, bueno, Pedro, pues entonces si tú sabes que es palabra de vida eterna, entonces póntela en tu corazón y en tu mente, y el que se quiera ir, se va a ir porque no quiere escuchar la exhortación de Dios. Porque cuando Dios habla, hermano, le voy a decir una cosa, cuando Dios habla, Dios no habla para acariciar el corazón de la persona ni la mente de la persona. Cuando Dios habla es porque va a hablar lo que la persona necesita escuchar. Pues sí, porque es que a veces eso es lo que nos pasa, que a veces queremos escuchar algo que nosotros quisiéramos escuchar, pero no queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Que son dos cosas diferentes. A veces nuestros hijos quieren escuchar algo de nosotros bonito, pero cuando uno les habla algo que necesitan escuchar y ellos dicen, ay, pero ¿por qué me dices eso? Me digo, porque necesitas escuchar estas palabras, no necesitas escuchar lo que tú quieras. Y Dios con nosotros es lo mismo. Nosotros a veces quisiéramos escuchar cosas a veces yo les he dicho, hermano, a veces quisiéramos escuchar cosas como de motivación, de ambiente y empezarnos a emocionar, pero ¿qué tal que esa emoción nomás sea por ese ratito del momento de lo que estamos haciendo y ya todo lo demás está seco? Pero cuando la palabra de Dios, yo en lo personal, hermano, yo sí les digo algo, cuando la palabra de Dios habla a mi vida
y me da duro, y todavía me retuerce por dentro, la verdad, se queda ahí adentro de mi corazón porque me dolió, porque me hizo entender algo que yo no había entendido. Pero imagínense, hermanos, si la palabra de Dios nomás llega y me suaviza, se me va a olvidar se me va a olvidar algo que me pasó, porque nomás fue algo por encimita que no me dejó ni nada. Pero nosotros, hermano, tenemos algo, todos tenemos algo en común, todo el ser humano, que hay algo que se puede quedar grabado en nosotros, que es cuando es algo totalmente fuerte en nuestra vida y se queda grabado para siempre. ¿Sí está entendiendo? Puede pasar un golpe, hermano, de la vida, una situación en la vida, y que nos pase algo bien duro, un golpazazo, hermano, duro. Jamás se nos va a olvidar ese golpe. O como decíamos acá, hermano, imagínense una traición, hermano, es un golpe fuerte en la vida de una persona y jamás se le va a olvidar eso. ¿Sí me está entendiendo? Pero son cosas que quedan como grabadas en la vida. Pero cuando Cristo viene a nosotros también, y Cristo, hermano, penetra en nuestra vida y sana todo lo que ha sido lastimado por el mundo, entonces cuando Cristo viene a nuestra vida y sana todo, también se queda grabado por completo que Dios es para siempre en nuestros corazones, en nuestra vida, y vamos a darle agradecidos y caminar más y más y más para agradarlo, porque Él selló, Él hizo algo en nuestra vida que se ha grabado, que se ha quedado. Porque todo eso es lo que pasa en uno. O le pasa algo bueno o le pasa algo malo. Pero lamentablemente, hermano, que muchos nos pasan cosas, pero por encimita, y no se nos quedan grabadas. Por eso, hermano, no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando Dios nos habla duro y redarguye nuestra vida y nos hace que nos duela o que nos pase algo, uno dice, no, Señor, con esto tengo ya le pago, Señor. Ya supe lo que querías con mi vida. Ya mejor te sirvo. ¿Qué dijo Pablo? Cuando Pablo cayó, hermano, y cayó a tierra, hermano, cuando iba rumbo a Damasco a agarrar a los cristianos, a los apóstoles y a matarlos y a encarcelarlos. Y cuando cayó ahí en la tierra, hermano, y quedó ciego, ¿y qué le dijo? Dura cosa te es dar, ¿qué? Golpes contra el aguijón. ¿Qué le dijo Pablo? No, pues yo ya no quiero darme golpes contra ese aguijón porque me dolió. Mejor hasta aquí le paro. Y quedó sellado, hermano, ese encuentro de Pablo con Dios. Quedó sellado, que el Espíritu de Dios o la presencia de Dios quedó penetrada en la vida de Pablo para siempre, hermano. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, que así debemos de ser sellados, hermano. Por eso la Biblia, hermano, dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y dice, no temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, somos pocos los que van a ser salvos, no van a ser muchos. Pero mucha gente en las iglesias, vuelvo a repetir, mucha gente en las iglesias tiene este concepto que mientras más gente tiene y la gente es más llena la iglesia, todos vamos a ser salvos. Mentira del diablo, es una mentira del diablo, 100% mentira del diablo. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, si nosotros vemos, hermano, todo esto que estamos leyendo aquí, mucha gente practica eso y ni siquiera cambia. Pero como buscan textos de misericordia, textos de compasión, hermano, para sentirse que Dios es bueno y que Dios nos perdona y que Dios es misericordioso. Ay, pero ¿por qué no buscan, hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios? Que nos apartemos de todo eso y nos conduzcamos como nos conviene a nosotros y agradar a Dios. Y más, no menos y menos y menos. O más, menos, más, menos, más, menos. No, es más y más y más. Pero en el cristianismo se agarran, hermanos, se justifican a que hay menos, más, menos, y luego más, menos, más, menos. O sea, no, hermano, aquí es más y más y más. Buscar la perfección, hermano, en lo espiritual, como la luz de la aurora, hermano, que va en aumento, hasta que el día llega a ser, ¿qué? Perfecto. El día que llegue a ser perfecto, ese día, hermano, es el encuentro del cristiano con el Señor, hermano. Ese día llega a ser uno perfecto para el Señor, hermano. Y puede decir, he corrido esta carrera, la he corrido, he terminado, sí, la batalla, ahora espero la corona de la vida. Pero cuando no, hermano, hay gente que aún, fíjese, hermano, hay gente que está tan ciega, que aún andando mal, dice esas palabras. Pues yo estoy preparado para irme con el Señor. Pero él no ve que tiene mal testimonio. Y los demás dicen, Señor, pues si este se siente que se va a ir con Cristo, y entonces uno, ¿dónde va a quedar?
Porque a veces ve uno así a la gente que dice, no, porque, y uno les ve mal testimonio, ve uno cosas que a Dios no le agradan, y uno dice, ¿pero cómo? O sea, no entiendo si la Biblia dice lo contrario. Yo, Señor, Dios perdóname, pero yo sé que así como está, tu palabra dice que no. Yo necesito hacer lo que tu palabra me enseña para, ya si tú al final de mi carrera tú me dices, no, te faltó esto, bueno, Señor, pues tú eres el único que sabes todo, pero de mí que no depende que yo me esforcé y quise dar toda mi vida y mi cuerpo y mis pies, mis manos, mi boca, mi corazón, mi alma al servicio tuyo. Ya tú sabrás, Señor, si tú quieres hacerlo conmigo lo que tú quieras, tú eres Dios. Pero que de nosotros no dependa, hermano, de que no nos esforzamos. De que nosotros no dependa de que no le echamos ganas. Amén. Entonces por eso dice aquí, dice que ninguno agravie ni agravie ni engañe a su hermano. En nada, hermano, en nada. Al decir nada es que totalmente nada. Si alguien agravia a su hermano, ¿sí? Si alguien agravia a su hermano gritándole o queriéndolo golpear o maldiciéndolo o hasta, hermano, ¿cuántos no hemos escuchado así, hombres, hermano? Hasta corriendo a veces a la gente por cosas insignificantes hasta de las iglesias, queriéndose ser, hermano, los meros o cosas así, hermano. ¿Cuántos no hemos visto tipo de cosas así, hermano? Cosas tontas, cosas que realmente ¿dónde está el amor de Dios? Cosas de celo carnal, cosas que, y luego solapando pecados, hermano, solapando cosas que a Dios no le agradan, y todavía participando con ellos, hermano. O sea, todo ese tipo de cosas que, hermano, Dios, ¿acaso Dios no un día nos va a juzgar de tanta tontería, hermano? Y no va a ser para justificarnos, hermano. Juzgar es juzgar, y Dios las va a juzgar como la palabra de Dios enseña. Por eso debemos tener cuidado nosotros, hermano. Lo pasado es pasado, hermano, pero lo presente hay que echarle ganas. Nosotros hay que ir para adelante, en el esfuerzo que nos corresponda para servir a Dios. Amén. Y si es en nada, hermano, tiene que ser en nada. Dice, porque el Señor, ¿qué dice? Versículo 6. Váyase ahí y léale, después de que dice nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Ya ve? Porque entonces, hermano, si ahorita andan haciendo lo que quieran, cuando vayan delante de Dios, ¿qué les va a quedar? Si el Señor va a ser el que va a vengar todo lo que hicieron en contra de sus hijos. Dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, le dijo el Señor, ay de aquel, me la va a pagar en aquel día. Yo me voy a vengar de todos aquellos que fueron disque cristianos y me hicieron caer a uno de mis hijos. Entonces el Señor, hermano, va a traer juicio, a nadie se la va a pasar. Pues ay de aquel, haga lo que quiera, pero va a haber el día que vaya delante de mí, lo voy a juzgar como se debe. ¿Y a ver quién le va a gritar al Señor? ¿Quién le va a gritar? ¿Quién va a vocear contra el Señor? ¿Quién le va a decir cosas al Señor, hermano? ¿Quién va a levantar la mano contra el Señor? Nadie, hermano, nadie. Y nadie va a practicar todo, hermano, nadie va a practicar todo esto si primeramente busca ¿qué? Y practica ¿qué? La paz y la santidad. Nadie va a practicar nada de esto, porque el que está buscando la santidad, hermano, y la paz de Dios, hermano, entonces va a practicar cosas que a Dios le agradan. Pero el que no practique eso, va a hacer puras cosas de esas que estamos viendo malas, hermano. ¿Verdad? Y luego dice que Él es el que dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermano, y es verdad, hermano. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto en la Biblia? Que el Señor ha vengado a su pueblo y a sus hijos, hermano. Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? O vamos a practicar lo que a Dios le agrada, o vamos a